de nuestra formación, con el ánimo de que alistemos todas las preguntas, que miremos todas las posibilidades para ir trabajando. Muy bien, entonces recordemos los conceptos que hemos trabajado en esta clase, que es todo lo de ensilaje. ¿Qué es ensilar? Ensilar es trabajar la alimentación que ya tenemos lista para guardarla en época de verano. Se nos acerca un verano para el mes de enero, febrero, marzo, especialmente para la parte de Puerto Salgar, de Pacho, Cundinamarca, toda la parte de Río Negro, la zona de Río Negro. Vienen entonces veranos que tenemos que ir planeando en nuestras fincas. Cómo guardar a épocas de escasez, especialmente en épocas de verano. Por favor, ese es el beneficio número 1 del ensilaje. También vimos todo lo del silvopastoril, que es un proceso, un sistema conjunto de buenos pastos de corte de bancos mixtos forrajeros. Empezar a trabajar muy bien los cultivos, por favor, de estos alimentos que nos da la naturaleza, que sirve para la alimentación y nutrición de nuestro ganado. Un banco mixto forrajero bueno de leucadena, de botón de oro, veranera, todas las plantas que vimos y que les pude participar del bromatológico. La cantidad de proteína, la cantidad de fibra, la cantidad de aminoácidos que tienen toda nuestra geografía colombiana para poder nutrir nuestra alimentación. Precisamente el tema que vamos a trabajar hoy, ya estoy compartiendo la pantalla, voy a compartir la pantalla. El tema que nos ataña hoy es la sostenibilidad. Cómo trabajamos todas las herramientas que hemos visto para cada vez hacer mucho más sostenible nuestras fincas. Cómo dejarle un legado a nuestros hijos, nietos, tataranietos para poderlo hacer. Por favor, Luis Eduardo, Nildardo, Rocío, cualquiera de las personas, para que me digan, ya estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? No, señor, todavía no. No, profe, todavía no. Todavía no. No, profe. Todavía no. Sigo intentándolo porque les tengo una presentación, igual Sí. que las clases las voy a compartir a su correo electrónico, se la voy a compartir a su WhatsApp y en YouTube. Listo, profe. Listo, profe, ya se empezó a ver. Listo, Correcto. profe. Correcto, muy bien. Perfecto. Bien. Muy bien, entonces el tema de hoy es importantísimo, muy importante, porque de aquí depende tener fincas totalmente sostenibles. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior tienen una plática para trabajar. Ahí es donde queremos cómo las fincas pueden adquirir un presupuesto, cómo pueden adquirir capital semilla para proyectos y cómo lo podemos generar desde el SENA con el Fondo Emprender, Fondo Emprender. Entonces, cuando ustedes hacen la capacitación con nosotros, con el SENA, ya están inscritos como aprendices SENA, como estudiantes SENA, y pueden acceder al Fondo Emprender. El Fondo Emprender tiene una plática para capital semilla, para proyectos innovadores, ejemplo en ganado, entonces alternativas de nutrición, manejo y mejoramiento genético. Entonces son innovadores que al SENA le cumple para el Fondo Emprender. ¿Cómo nace el Fondo Emprender? El Fondo Emprender nace por unas multas que le acaban a los empresarios que le quedaron mal al SENA, que por ley tenían que patrocinar a los estudiantes SENA. No lo hicieron, se hicieron auditorías y se les sacó una multa millonaria. Esas multas son muy costosas. Entonces esas multas se reunieron
Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con esta cantidad de millones que tenemos acá? Pues esta plata es de los aprendices, de los estudiantes. Devolvámosela para proyectos productivos agropecuarios, proyectos productivos industriales, proyectos productivos de todas las áreas en Colombia. Entonces se creó el Fondo Emprender hace más de 15 años y el Fondo Emprender tiene una plata. Por eso el tema de hoy es importantísimo que lo tengan, por favor. Súper importantísimo que miremos cómo podemos llevar plática, cómo financiar las fincas, los proyectos productivos y hacerlas cada vez mucho más sostenibles. Entonces, el Fondo Emprender tiene un capital semilla y el primer requisito es ser uno estudiante SENA. Ustedes ya lo son, están matriculados a este curso que les estoy mostrando, que ustedes se llama Emprendedor en Producción y Comercialización de Suplementos Alimenticios para Ganado Bovino. Así va a ser su título, así figura usted en Sofía Plus, que ya vamos a finalizar entonces con esta sesión, pero yo no cierro la relación con ustedes, yo sigo trabajando en diciembre y todo el siguiente año. Para cualquier pregunta, cualquier asesoría, con mucho gusto, el día que sea, la hora que sea, con mucho gusto les asesoro, les colaboro, les ayudo. Entonces miremos todas las herramientas que vimos y cómo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer? El tema de hoy se llama producción ganadera sostenible. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la producción que nosotros estamos haciendo de producción ganadera sea cada vez más rentable, cada vez más sostenible, que la finca que tanto nos ha costado en trabajo, en dinero, en tiempo que le hemos dedicado, le quede un legado a nuestros hijos, le quede un legado a nuestros nietos, a nuestros tataranietos. La verdad que queremos que en Colombia se siga trabajando la ganadería, pero de manera responsable. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita voy a ver cada tema. Entonces se habla de la sostenibilidad. ¿Cómo hacer sostenible una finca en Colombia? Es primero aplicando los bancos mixtos forrajeros. Es trabajando la reforestación para hacer un microclima en mi finca y que ese microclima me produzca muy buenos pastos, me produzca buen forraje, me produzca buena sombra y que me permita hacer una finca con un microclima a pesar de los inconvenientes del clima, sean inviernos largos, sean veranos largos, que a la hora del té ese es el fenómeno del Niño. Tiempos muy prolongados de agua o tiempos muy prolongados de verano. Y ahí es donde las fincas tienen que empezar a trabajar las técnicas que vimos en este curso para hacer un microclima y poder tener fincas sostenibles en todos los sectores, económico, ambiental, en la parte financiera, la parte social, la parte ambiental. Eso es lo que pretendemos en Colombia, que las fincas ganaderas no sean un contaminante. Al contrario, tiene que ser un aliado estratégico de la parte ambiental. Cuidar suelo, cuidar aire, cuidar el agua. Eso es lo que queremos en las fincas, hacer ese cambio, porque muchas veces nos hablan, no, es que las fincas son las que contaminan, el ganado es el que pisotea y hace erosión, es que el ganado es el que va al río a beber y desbanca toda la ribera del río y empieza el problema de erosión. Ahí es donde tenemos que cambiar todo este aspecto que nos tildaban anteriormente, pero que hoy tenemos que hacer la reconversión para hacerlo sostenible. Entonces, vamos a ver 4 elementos. Sostenible en la parte ambiental. Entonces, ¿sí están viendo el gráfico? Por favor, alguien que me confirme. Sí, señor, sí se está viendo. Bien, entonces, sí, profe, listo. Gracias. En la parte de arriba viene la parte ambiental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fincas que tienen que proteger agua,
aire y suelo. ¿Cómo vamos a hacer la parte de agua? Primero, no lleve el ganado al río. No lleve el ganado al río. Al contrario, hay que proteger la ribera del río con reforestación nativa. Nativa, por favor. Yo les envié el libro de producción nativa y gracias a ustedes que lo compartieron, ese libro ya está en su correo electrónico, ya está en su WhatsApp. Y cómo reforestamos y con qué material vegetal. Eviten el pino y eviten el eucalipto. El pino y el eucalipto no son colombianos, no son latinoamericanos. Es un árbol canadiense, especialmente del norte de los Estados Unidos, parte de Canadá y de los países nórdicos. Eso quiere decir que son árboles foráneos y que no se adaptaron en Colombia y por su capacidad y sus composiciones de árboles extraen el agua, hacen un resecamiento. Entonces, por favor, la primera en la parte ambiental es seguir reforestando con nativas. Un buen botón de oro, un buena leucadera veranera y toda la parte de manejo de cercas vivas. Hagamos cercas vivas para proteger los ríos. Entonces, la primera parte es la conservación de agua y la importancia de los árboles para la conservación de suelo, que más adelante lo vamos a ver, y la importancia. Hacia allá es que se quieren fincas ganaderas sostenibles. Fincas que me perduren 50 años más, 100 años más, 150 años más. Por favor, el esfuerzo que ha sido de sus padres, de sus abuelos para tener finca y de ustedes para entregarle esas fincas a la nueva generación que viene, que sea sostenible en el tiempo, sea sostenible económicamente y sea sostenible ambientalmente. Por eso el tema de hoy es importantísimo, por favor. Entonces, la parte ambiental es el agua. Hay que seguir reforestando. Hay que seguir trabajando en potreros, división de fincas, división de potreros con árboles. Entonces, en la parte ambiental, por favor, es importantísimo porque viene una compensación económica para las fincas que hagan todo este ejercicio ambiental y se llama prestación de servicios ambientales. Hay una plata, ya está destinada a los municipios. Los municipios dejan el 1% del presupuesto para pagarle a las fincas que hacen reforestación, a las fincas que hacen conservación de aire, suelo y agua. Entonces, en la parte ambiental, por favor. Segundo, tome el agua del río y llévelo al bebedero para el ganado. No lleve el ganado al río. Hay que sacar la bocatoma, unos metros de manguera, una motobomba o una bocatoma por gravedad para implementar el agua. Todo potrero debe tener un bebedero. Ahora, si puedo hacer la división de potreros y tengo un potrero muy bien diseñado y dividido en 4 y ese bebedero va en el centro, aplica para los 4 potreros y hace rotación del mismo potrero. Entonces vean que podemos canalizar el agua y sin necesidad de llevar el ganado al río. Entonces, el segundo punto ambiental es hagamos toma del agua, la boca toma, ojalá por gravedad, que no necesitemos combustible, no necesitemos ningún contaminante, sino que por gravedad podamos distribuir el agua a los bebederos. Tercero, mantenimiento de la ribera de los ríos. En la producción, por favor, del material vegetal. Insistamos mucho en la UMATA, en las secretarías de Agricultura de Cundinamarca, dentro de las obligaciones está. Lo mismo la CAR tiene las obligaciones de dar el material vegetal para la reforestación en fincas. Entonces, el material ya está adaptado, ya está producido en los viveros
con los mismos alcaldes, con los mismos secretarios de las UMATAS o secretarías de Agricultura y las secretarías de Agricultura del departamento. La CAR igual, es la obligación y el Ministerio de Medio Ambiente tener ese material. Entonces, por favor, hagámonos a ese material vegetal para reforestar las riberas de los ríos. Cercas vivas, por favor. Cercas vivas es el tercer momento que hay que trabajarle duro en la parte ambiental. Entonces, ustedes son buenos, es simplemente ser muy juiciosos para hacer estas cercas vivas, bien sean con los bancos mixtos forrajeros, bien sean con las plantas del banco mixto forrajero o en su defecto pastos de corte que me permiten aprovechar la humedad relativa. Entonces la ribera de los ríos, no, por favor, no construyan, cuarto punto, no construyan sobre el río, sobre la ribera, dejemos 500 metros. Muchos dicen, no, eso es mucho, pero nos toca. Para nadie es desconocido que en época de invierno la recuperación de la ribera del río se da. La naturaleza es sabia, vuelve y recupera el río, recupera el espejo de agua. Eso es lo que hacen los humedales, es hacer el espejo de agua con esta parte para hacerlo. Entonces, por favor, en esta parte ambiental, y yo sigo ahorita profundizando más adelante la parte ambiental. La parte social. Entonces, las fincas siempre van a dar 1 o 2 puestos de trabajo, empezando por el mío. Todo finquero ya debe tener su puesto de trabajo y que la finca sea rentable para que tenga su puesto de trabajo. Pero además de tener su sueldo mensual, debe tener seguridad social. Por favor, entremos en la mentalidad, nuestra finca es una empresa. Esa es la sostenibilidad, donde usted debe tener su seguridad social, debe tener su recurso y cuota para pensión y la ARL, toda la parte de riesgos laborales. Me accidenté con una vaca, me accidenté en manejo de animal en el ordeño, en castración, por favor, la ARL. Entonces nuestras empresas ya se tienen que ir formando con ese carácter tanto de la parte social. Consideremos entonces puestos de trabajo. Los invito a seguir formulando proyectos para la Secretaría de Agricultura del departamento, para la CAR, los proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y los proyectos del SENA, Fondo Emprender. Entonces la tareita es entrar a www.sena.edu.co y picamos en el Fondo Emprender. Ya finalizando esta formación, este curso, tenemos que mirar más allá cómo llevamos recursos a las fincas para seguirlas haciendo totalmente sostenibles. Entonces la parte ambiental es un momento importante, viene la parte social. Tenemos que ir garantizando en las fincas esa manera de seguir produciendo sin necesidad de abandonar el campo, sin necesidad de abandonar las fincas. Muchísimas fincas en Colombia abandonadas y no hemos producido lo suficiente. Por favor, la gente va a retornar al campo, la gente vuelve a retomar las fincas. Tiene que volverse altamente rentable, muy productivo nuestra parte social. Entonces viene la parte productiva. Toda finca tiene que producir hasta el último centímetro con forraje, bien sean pastos de corte, bien sea mejoramiento de praderas, bien sean bancos mixtos forrajeros o complemento de pastos para hacer ensilaje en época de verano. Ahí es donde tenemos que entrar en esa parte. Reuniendo todos estos 3 momentos, tiene que la empresa, la cuarta, que es la parte económica. La parte económica, toda empresa debe ser económicamente rentable. Toda finca tiene que ser rentable. Ahí también es la sostenibilidad económica. Toda finca debe ser rentable, como cualquiera
de las empresas que tenemos. Entonces, ahí queremos garantizar esa parte y yo les voy a dar unas herramientas que nos sirvan. Entonces, son 4 elementos: ambiental, social, productivo y económico. Si hay preguntas, si hay aportes, con mucho gusto les seguimos trabajando. Entonces, en la parte ambiental, tenemos que seguir cultivando. ¿Cuál es la primera garantía? Mejoramiento en la calidad del suelo. Si yo tengo diversidad de árboles, todos los que estuvimos analizando y viendo acá en las anteriores clases, vamos a ver que el suelo va a mejorar considerablemente. ¿Qué quiere decir eso? Que la calidad de las bacterias que a nivel del suelo y la fijación de nuevas bacterias va a mejorar la humedad relativa de mi suelo para crear un microclima y una sostenibilidad. Ahorita estábamos hablando con don Gildardo antes de iniciar la clase y me decía que la parte de Puerto Boyacá, Puerto Salgar, aguantan fincas 3 y 4 meses en verano y que a veces no hay necesidad de ensilar porque han hecho un trabajo bien interesante y que la adaptabilidad que han tenido tanto las braquiarias como el mismo quicuyo, pues ha hecho sostenible que a pesar de 3 meses de verano, 4 meses de verano, no se resiente en la finca. Allá a ese punto tenemos que llegar. Que si hay excesos de agua, hay compensación con los árboles, que hay compensación con las praderas, hay compensación con los pastos, con los bancos mixtos forrajeros. Y eso es lo que hace que mejoren los suelos. Entonces, todas las bacterias que ahorita las vamos a ver y microorganismos va a hacer todo un trabajo bien interesante. Segundo, viene la retención de agua. Árboles que no retienen el agua. Por favor, por eso yo soy un enemigo del eucalipto y el pino en fincas ganaderas. Evítenlos. Si podemos talar los eucaliptos y pinos y cambiarlos por un buen almendro, podemos por un buen totumo, podemos trabajar un saus, podemos trabajar todos los árboles nativos que ya están adaptados. Ahí es donde les digo que nos apoyemos muchísimo en los viveros municipales, en los viveros departamentales, los viveros de la CAR para este material que ya es una ganancia. Un árbol que tenga 6, 8 meses de una altura considerable y que yo pueda trasplantar, pues ya hay ganancia, ya hemos ganado 8 meses. Hagámosle por esa parte de la retención del agua. ¿Y cómo lo hacemos? Con árboles, división de potreros, encerramiento de fincas, encerramiento y manejo de la ribera del río. Viene otro aspecto que es la mejora en calidad y volumen del forraje. Aquí vimos entonces las leguminosas y parte de esas leguminosas y los manejos adecuados para potreros y cómo fertilizar esos potreros. Por favor, calidad y volumen del forraje. Nos queda claro que el ganado se come del 10 al 12% de su peso vivo. Cuarto, microclima más benigno, la sombra y temperatura. ¿Cómo hacemos este microclima? A partir de árboles frondosos que me crecen 8 metros, 10 metros, 12 metros, que van a dar una cantidad de sombra y que al mismo tiempo va a evitar impactos tanto de radiación o de lluvias excesivas. Cuando hay lluvias excesivas, el árbol hace compensación a nivel de raíz y a nivel del subsuelo, pero también arriba en la copa del árbol, las lluvias, lo que hacen las hojas y tallos es evitar el impacto fuerte del aguacero al suelo. Entonces el tallo y las hojas retienen la caída del agua, la hacen menos impactante a partir de las hojas y de los tallos. Entonces recogen el agua, hacen una caída
mucho más amigable y de buen beneficio para nuestros suelos. ¿Qué hay que hacer? Reforestar, hay que volver a reforestar. Desafortunadamente y por desconocimiento, hace 20, 30 años talamos nuestras fincas pensando que el hacer potreros era quitar los árboles. Y fue un gran error, Hoy necesitamos los árboles, necesitamos volver a hacer un microclima en nuestras fincas. Teniendo un microclima, garantizamos en mi finca forrajes, cantidad de forraje y la calidad de sombra y la temperatura. Recuerden que altas temperaturas generan el estrés calórico en el ganado y eso trae unas consecuencias gravísimas, la vimos hace 15 días en la anterior clase. Trae entonces pérdidas del calor. Muchas hembras y buenos vientres no muestran el calor. Quedo loco, no sé si está o no en celo y no nos lo muestra por el estrés calórico. Si es en machos, entonces recuerden que la producción del espermatozoide, cuando hay altísimas temperaturas, hay pérdida de la calidad del espermatozoide. Entonces, espermatozoides partidos, espermatozoides sin cola o sin cabeza, y eso hace que baje la calidad de nuestro ganado. Entonces, por favor, hay que realizar el microclima en las fincas para hacerlas totalmente sostenibles. El otro aspecto, disminución de costos. Profe. Parásitos y suplementación. Profe. Si hay alguna pregunta. Sí, no, es un aporte, como en otras oportunidades lo he hecho estando aquí en estas clases, y por experiencia, antes de pasar al quinto aspecto que estás tratando, es importante tener en cuenta que el microclima se mejora mucho más cuando dejamos suelos más descansados. El suelo se mejora, la calidad del suelo se mejora si dejamos que los suelos se descansen, si estén varios meses con la propia regeneración natural, ¿sí? Es decir, si dejamos crecer malezas, que son buenesas, mejoramos los cuatro aspectos que usted ha mencionado hasta el momento. O sea, mejoramiento de la calidad del suelo quiere decir que al dejar suelos descansados, sin pisoteo, y dejamos que las leguminosas o otras plantas que tienen una fuerza en sus raíces crezcan, mejoramos el tema de retención de agua y con el tiempo mejoramos calidad y volúmenes de forraje, porque hay una presencia de mucho nitrógeno. Usted sabe, profe, y sabemos todos los que tenemos experiencia en el campo, que las plantas leguminosas o las plantas que fijan nitrógeno con más facilidad son las que más prosperan o son las pioneras en la mayoría de los suelos, a excepción si son suelos muy húmedos, digamos, con mucha humedad, las plantas en general no prosperan fácilmente. Y eso al mismo tiempo crea, con el paso, con la buena siembra, una buena reforestación, microclimas más seguros, o sea, no son microclimas temporales. Es decir, solamente digamos, en el verano hay una cierta cantidad de árboles que nos dan una cierta baja en alguna temperatura, sino con el tiempo la variedad de árboles es diferente, lo que nos permiten varios doseles o varios, como llaman, estratos, se llaman así. Estratos son los diferentes pisos del bosque y nos permiten una temperatura más agradable y no solamente un solo estrato. Eso es lo que quería comentar, profe. Más adelante podemos aportar otras cositas. Claro que sí. Mire, tan importante en el SENA se llama formación colaborativa, es decir, todos aportamos de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra experticia, nuestros conocimientos e ir adquiriendo esta experiencia que es la que finalmente hace sostenible una finca. Entonces habíamos hablado, muchísimas gracias por el aporte, y habíamos hablado de la división de potreros. Cómo hacer rápidamente la división de potreros para que con la rotación del ganado tengamos mayor número de días de recuperación del suelo, recuperación del pasto, recuperación de la pradera. Ahí es donde queremos
trabajar. Entonces nos han dado también el consejo, la sugerencia, entre menos el ganado esté en un solo sitio y siga pastoreando ordenadamente y evitar el pisoteo y el repisoteo y que el ganado se devuelva y dañe el rebrote, es importante entonces la división de potreros para que rápidamente el ganado vaya pasando, vaya caminando y el mínimo impacto. Entonces, muchísimas gracias por el aporte. Lo complemento con la división de potreros que la trabajamos. Están en sus memorias, están en sus correos, cómo hacer división de los potreros para que el ganado permanezca, ojalá, horas. Mi ganado en ese potrero permanezca solo 6 horas, 8 horas y vaya girando y girando. Entonces tenemos días, mayor número de días para recuperar ese potrero, recuperar esa pradera. Muchísimas gracias. Qué interesante el aporte. Entonces vamos a la disminución de costos, control de parásitos y suplementación. Aquí tenemos que revisar también lo de alelopatía. Estoy muy contento porque a la mayoría de personas que han utilizado la alelopatía le ha dado buen resultado. Resulta que muchos estamos lavando el ganado con los químicos. Y bienvenidos, porque nos hacen un control contra el nuche, contra la garrapata, contra la mosca de las salas de ordeño o los establos, contra el zancudo. Y lo hemos podido controlar, pero a veces la adaptación de los parásitos externos con el químico ya se adaptan al químico. ¿Qué hay que hacer? Romper el hábitat de la garrapata, del nuche, de la misma mosca y hacerlo con alelopatía. Recordemos la alelopatía. Aquí dimos unos tics de alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Recordemos, para disminuir costos también. La alelopatía es la utilización de las esencias de las plantas con un pH ácido que me permite hacer un hervido, hacer un líquido para lavar el ganado contra parásitos y especialmente parásito externo. Entonces eso me va a permitir ir rompiendo el hábitat de estos parásitos. ¿Y por qué? Pues porque hay un cambio del pH del cuero del animal. Entonces recordemos la alelopatía, entonces la producción de estas plantas como la ruda, el limón, el ajo, el tabaco, la hoja de borrachero y todas las plantas que hemos trabajado. Entonces me ha gustado porque me han llamado y me han enviado las fotos cómo ha servido muchísimo esta parte de la alelopatía. Eso nos permite también hacer un control permanente y sostenible. ¿Vale? Esto nos va a ayudar muchísimo. Alelopatía nos sirve muchísimo en el ganado. Sobre todo hay parásitos externos que ya se adaptan a esos químicos y entonces ya no les está haciendo nada. Entonces me decían, profe, es que ya le he dado 3 y 4 veces y yo no veo mejora. Estoy perdiendo ahí plática porque el galón sí me vale 80,000, me vale 120,000 y yo no estoy viendo resultados. Pero con la alelopatía, con el cambio del pH, el parásito externo es muy malo para adaptarse a los cambios de pH, de la acidez del cuero, la acidez del líquido. Y ahí es donde entramos entonces a ganar una cantidad de tiempo, a ganar una cantidad de recursos utilizando todos estos elementos que no me generan costos. Producir los líquidos de alelopatía no me cuesta nada. Tengo lo tengo en la finca. Y si no, entonces hago trueque con mi vecino. Vecinos yo tengo ruda, no sé qué, le he visto hoja de borrachero allá, le regalo ruda y si me la intercambio y hacemos trueques. Hay que volver al trueque, ¿vale? Entre las fincas y ayudarnos con el material vegetal. Vean, vecino, yo tengo 40, 50 esquejes de matarratón y le veo leucadena, cambiemos unos esquejes. Y vamos mejorando esta parte, por favor. No necesariamente tenemos que tener la plática para comprar semilla. No, el material vegetal está en
en la vereda, el material se puede trabajar y lo podemos hacer muy bien. Entonces esta parte, por favor, que nos va a generar un poco de ahorro en semillas, en insumos, y que lo podemos nosotros mismos hacer para el manejo y control de estas enfermedades. Igualmente para el control de las partes de pastos, si tenemos problemas con plagas, entonces la alelopatía aplica para la materia vegetal. Es importante trabajarlo y nos permite entonces en la parte ambiental cuidar el impacto con aire, al agua, al suelo. Entonces invitados también a esa parte. Viene la estabilización en la oferta de forrajes. ¿A qué se refiere eso en las fincas? Siempre tenemos que tener la oferta de forraje los 365 días del año. Debe haber forraje. Si hay excedentes de forraje, el ensilaje es una alternativa y los bancos mixtos forrajeros es la otra alternativa. Ahí está la plática. Ahí está la plática en nutrición, en alimentación. Recuerden que ya está imposible sostener una alimentación o un complemento o una suplementación con concentrado. Esos bultos de 70,000, 75,000 pesos más el costo de llevar el alimento a las fincas no es rentable. Hay que producirlo. Entonces la disminución de costos se refiere a eso. Hay que hacer y preparar las premezclas en la finca. ¿Con qué? Pues con harina de leucadena, harina de botón de oro, harina de cada uno de los elementos que tengo en la finca. Profe, me están sobrando 200 kilos, 500 kilos, porque llovió muy bien, tengo buen banco mixto forrajero. Entonces, hermano, hay que deshidratar. Deshidratamos y molemos. ¿En qué se convierte? Pues harina. ¿Harina de qué? De leucadena, harina de botón de oro, harina de todos los forrajes que tengo, si me está sobrando, para que no se pierdan. La deshidratada, ¿cómo se hace? Al medio ambiente, buen sol, un buen zarzo, es decir, cruzamos unos palos, unos maderos y ponemos a secar el material. Cuando está seco el material, lo molemos y obtenemos la harina. Disminuimos costos. ¿Para qué la guardamos? Para épocas de verano. La mezclo con aguamelaza y ahí tengo excelente manejo con esa harina para nuestro ganado, para nuestros buenos vientres. Entonces, por favor, la oferta de forrajes y la disminución de costos son una proyección bien importante en estas fincas. Y viene un séptimo punto que dice mayores ingresos por producción de madera, carne, leche y servicios ambientales. Entonces lo de la leche lo tenemos claro, cómo aumentar la cantidad a partir de los forrajes y la alimentación. Producción de carne, igual. Entonces, ¿cómo hacerlo con 0 pesos de inversión? Porque lo tengo todo en la finca. Y viene la parte, cómo empezar a hacer nuestros bosques, nuestra reforestación, para hacer una producción programada de nuestra madera, bien sea madera fina, bien sea madera para los quehaceres de la misma finca, que me permitan mejorar cercas, me permitan mejorar construcciones de la misma madera de mi finca, por favor. Construcciones amigables con el medio ambiente. Ahí están en la finca. No hay que salir a comprar nada. No hay que salir a comprar nada. Y viene la parte de servicios ambientales, que lo voy a tratar al final, es cómo empezamos a vender servicios ambientales. Se refiere a qué? Conservación, manejo adecuado de suelo, aire, agua. Que hay un incentivo económico para las fincas ganaderas que están haciendo toda esta reconversión de sostenibilidad. Entonces, más adelante voy a trabajar esa parte. Entonces viene el mejoramiento de la calidad del suelo. Entonces habíamos hablado de esta parte de
los microorganismos que me ayudan a mejorar los suelos. Entonces tenemos ahí la lombriz roja californiana o la lombriz común también. Es el beneficio que hace ella de hacer túneles, de airear el suelo, de ir mejorando nuestra humedad relativa y creando el microclima de la finca. Viene el 100 pies o 1000 pies, también hace un beneficio ecológico de control, de ayuda, de ir haciendo esta aireación a profundidad. Y viene el carroñero, a ver si me recuerdo exactamente el nombre con que se conoce, es el carroñero de la boñiga del ganado. Esas heces, el popó del ganado, donde el microorganismo coge las heces, la caca, y la transforma, la va enterrando, hace bolitas para ir enterrándola. Entonces, me permite desarrollar toda esta parte para lograr trabajar. Entonces, los microorganismos, ¿cómo los logramos? La naturaleza vuelve a ser sabia. Si nosotros tenemos una humedad relativa, tenemos buena reforestación, tenemos un microclima, pues ellos se reproducen. No nos cobran absolutamente nada. Y sí me ayudan a hacer manejo y mejoramiento del suelo. La naturaleza vuelve a actuar, vuelve a recuperar los suelos. Volvemos a tener toda esta parte. ¿Vale? Entonces, si tenemos, por favor, toda la disposición en mi finca y ese microclima se puede dar. Bien, el otro trabajo que hacen nuestros árboles, retención de agua y la compensación de agua. Entonces la naturaleza es tan sabia que cuando hay excesos de agua, el árbol se comporta como un equilibrio entre el exceso de agua, la humedad relativa de la finca, humedad relativa de la pradera, para poder lograr esa humedad que tanto estamos necesitando para los 365 días, independientemente de la cantidad de días de verano o la cantidad de días de agua, el árbol hace esa compensación de agua. Y lo vamos a ver en los humedales. ¿Qué pasa con los humedales? Pues el árbol hace un espejo de agua para lograr la humedad relativa de las fincas. Entonces, por favor, cercas vivas, encerramiento de potreros, encerramiento de fincas, encerramiento de los ríos, por favor, la parte de la ribera. Ya dijimos que no vamos a volver a llevar al ganado al río, sino extraemos, ojalá por gravedad, nuestra agua para los bebederos. Entonces, beneficios del árbol, por favor, con respecto a retención del agua. Si tenemos esta retención de agua, esta humedad, ven la segunda fotografía ustedes, viene toda la parte silvopastoril. Es este momento el que estamos buscando en la mayoría de fincas en Colombia. ¿Cómo hacer que nuestros árboles, tanto de proporcionar sombra como proporcionar una humedad relativa y ese microclima que hace que el forraje tenga la suficiente madurez, tenga la suficiente fuerza para hacer la compensación entre el bosque y la producción de forraje? Entonces me produce sombra, me produce menor impacto, lo explicábamos, como el forraje, los tallos y las hojas hacen una mitigación en grandes y fuertes vendavales y fuertes caídas de agua, de lluvia. Entonces la hoja lo que hace es disminuir, mitigar el impacto de esa gotera, cae en el agua primero, la reduce y la deja caer. Entonces ahí logramos esa humedad relativa que necesitamos para un buen banco mixto forrajeros y para el mejoramiento de praderas. Entonces esta segunda fotografía nos ayuda muchísimo para lograr comprender lo de retención de agua y retención de humedad. Profe, qué pena, no estoy viendo la presentación. Correcto, profe.
Sí, ya miro qué puede estar pasando. Gracias por avisarme. Ayúdenme mucho porque la conectividad cada vez es peor, pero a todo eso le ganamos. Ya estoy volviendo a repetir, voy a entonces hacer aquí el ajuste y ya. Buenas tardes, me disculpo por la tardanza, pero aquí estoy. ¿Desde cuál filmina? ¿Vimos la anterior? No, Ya, profe. No, la tan anterior pronto no se nos vio. conectemos. Mejoramiento de suelo, profe, mejoramiento de suelo. Desde ahí. Listo, ya lo estoy compartiendo. Entonces, el mejoramiento del suelo nos va a permitir, por favor, realizar el microclima que tanto necesitamos. Mejoramiento de la calidad del suelo. Ahí, ¿cómo la ven? ¿Ya se ve? ¿Me van ayudando, Sí, por señor. favor? Sí, señor. Retención de agua. Vamos a la retención de agua. Entonces, primera fotografía, ¿la vemos? Correcto, Sí, profe. señor. Sí la vemos. Ok. Perfecto. Me disculpan, tocó volver a reiniciar. Me van ayudando. Me ha pasado en las otras clases. Tenemos dificultades con conectividad y parece que es a nivel de varios países, no es solo Colombia. Tenemos problemas con la conectividad. Pero a todo eso le ganamos. Gracias por avisarme. Muy bien. Entonces la retención de agua, la compensación que hace el árbol, y ustedes lo ven ahí en la fotografía. Cuando hay excesos de agua, la compensación la hace el árbol, tanto a nivel de raíz, a nivel de follaje, a nivel de tallo. Cuando hay exceso de luminosidad, el árbol regula nuevamente esa sombra, hace que el microclima de la finca se dé y el rebrote de nuestros pastos, el rebrote del mejoramiento del cóctel nutricional que vimos en una clase con las leguminosas y las gramináceas me permitan desarrollar esta parte. Entonces la retención de agua, importantísimo. Viene una segunda foto, que era la que les contaba yo. Ahí viene y que es la parte importante de silvopastoril, la estrategia silvopastoril. ¿Qué es? Es la compensación entre el cultivo del árbol, el cultivo del banco mixto forrajero y el forraje como tal. Gramináceas, leguminosas, vea el ganado trabajando muy bien la sombra, pero al mismo tiempo también ramoneando este excelente forraje. Y el manejo del clima, buena temperatura, no hay radiación total porque hay sombra y me permite entonces esa producción. ¿Vale? Todas estas fotografías lo podemos hacer en mi finca, lo podemos hacer, no es nada del otro mundo. Sé que nuestros abuelos, tatarabuelos lo hicieron. Pecamos hace unos años en talar y pensamos que tener buenas praderas y buenos potreros era tumbar los árboles y dejar una planicie. Erramos en eso, volvemos a recuperar y eso es lo que estamos recuperando para fincas sostenibles. Entonces la retención de agua es súper clave. Mejora en calidad y volumen del forraje. Por favor, el ramoneo, entre mayor tiempo de ramoneo y mayor número de horas en la rumia, vamos a tener mayor número de leche, mayor número de carne. Importantísimo esta parte del ramoneo, por eso dejar subir nuestras praderas a 25 centímetros, 30 centímetros, donde nuestros buenos vientres, nuestras buenas vacas tienen la posibilidad de tener este alimento en su punto nutricional. Entonces veíamos esta parte, igualmente entonces segunda fotografía, la estamos viendo, quienes están en el celular, en el computador, ojalá Sí, en el profe. computador. Sí, la estamos viendo. En el computador sea mucho mejor para que lo vean en su correo electrónico, que ya también está la presentación. Entonces vea aquí este ganado Holstein con el forraje y lo estamos llevando a la cuerda. Ustedes alcanzan a ver ahí la cuerda
¿cierto? En una parte muy ordenada, el ganado se distribuye alrededor de la cuerda y lo vamos llevando paulatinamente, centímetro a centímetro. Ellos ramonean, pelan al máximo y en los tiempos de pastoreo son mínimos. Y lo que nos aconsejaban y nos decían hace unos minuticos, pues hay que implementar estas prácticas de organización de potreros para que el ganado tenga mayor tiempo y pastos en mayor tiempo disponible para su retoño. Entre menos se demore el ganado ahí, haga buen trabajo de ramoneo, vaya a ras, llevando buena cuerda adelante y atrás, adelante para hacer un buen manejo y lo voy corriendo la cerca y atrás para que no se me devuelva. Es un ganado muy juicioso, entonces no tenemos ninguna dificultad. Calidad y volumen del forraje. Hay una tercera fotografía del manejo del picapasto o ensilaje. Quienes podamos hacer ensilaje, por favor, guardar comida para épocas de verano. En épocas de abundancia, como la segunda fotografía, guardemos. Profe, tengo 2, 3 hectáreas de forraje. Hermano, ensilaje, bien sea en bolsa, bien sea en caneca, con agua, aguamiel o aguamelaza espolvoreadita y vamos guardando muy bien en una buena estiva que no quede sobre el suelo, bien sea en bolsa o en canecas. En canecas nos dura mucho más. Entonces la fotografía 3 habla sobre el volumen del forraje. Tener los 365 días el forraje. Ya sabemos cuánto necesitamos. Cada ganado se come el 10 al 12% de su peso vivo. Entonces sabemos cuánto pesa y multiplicamos por el número de cabezas y eso es lo que necesito a diario. Si tengo la comida directa, la berraquera. Pero si en febrero, marzo, en verano me va a quedar corto, vamos a guardar, vamos a ensilar. Entonces, volúmenes y cantidades para la sostenibilidad de mi finca. Siguiente fotografía, microclima más benigno. ¿A qué se refiere? Esto es lo que queremos lograr en las fincas, este microclima. La relación árboles, bancos mixtos forrajeros, con la producción de pradera o potrero. Ahí está el éxito. Máxima producción en las fincas a mínimos costos. Máxima producción a mínimos costos. Los suplementos con concentrados están imposibles. Es muy difícil alimentar en dólares y vender la leche en pesos. Alimentar el ganado en dólares y vender la carne en pesos. Vender el cuero en pesos y haberlo trabajado en dólares y trabajo el concentrado. Entonces no es rentable en Colombia, por favor. Cada vez el dólar está más costoso, todos los días sube y lo que hace que sea imposible. Por eso hay muchos sectores que tienen que mirar alternativas. Avicultura, la avicultura hoy día ya no es rentable y la margen de utilidad es mínima. Yo produzco un huevo para venderlo en 350 pesos, pero ¿cuánto gasto? 325 pesos, 330 pesos. Me gano 20 pesos por huevo. Entonces, para hacerlo rentable, tengo que encasetar 15.000, 20.000 gallinas para que me sean rentables, porque no da las utilidades suficientes por el número de concentrados tan costosos, ¿vale? Y la razón es sencilla, todos los insumos vienen en dólares, todos los insumos, maíz amarillo, sorgo, avenas forrajeras, todo viene en dólares, ¿vale? Viene de Canadá, normalmente norte de los Estados Unidos, y ningún presupuesto a ese nivel arranca. Entonces vemos acá, por favor, otro ejemplo por cercas vivas que me permiten entonces control del aire, control de corrientes de aire, especialmente los meses de julio, agosto y septiembre,
para hacer un microclima y que no se me deshidraten los potreros. Segunda foto, la ven bien. Entonces ahí está un ejemplo de cómo hacer posible y sostenible máxima producción a mínimos costos. ¿Cuál es el éxito? Que cada finca va a crear su microclima. Va a tener comida para los 365 días. Disminución de costos. Entonces estábamos hablando cómo disminuir especialmente para hacer prevención. No esperen hacer curación en ganado. Hay que hacer prevención. Hay que hacer el baño. Si podemos trabajar la alelopatía, háganle. Es una buena alternativa. Es un líquido que nos sale a 0 pesos. Lo hago en mi finca. Utilizo como pegante la sábila. O el jabón Rey nos ha dado muy buena opción también. Cuando preparo el líquido, lavo el ganado y ese jabón que queda en nuestro cuero cambia el pH para que el nuche, la garrapata, la mosca no coloque sus huevos porque no les gusta el pH ácido. Ese ácido hace que la larva no dure y muera o caiga del ganado. Entonces la disminución de costos aquí es muy buena, me permite ahorrar un dinero y multiplique eso por los meses y multiplique eso por los años, cuánta plata es. Igualmente el ensilaje, la invitación, material vegetal que nos sobre, por favor ensile, guarde. No sabemos qué puede pasar en 6 meses, no podemos saber qué pueda pasar en 3 meses o dentro de 12 meses cómo va a estar el verano. Recuerden que un buen ensilaje nos puede guardar alimento en muy buenas condiciones. Lo vimos en las últimas clases, hasta 18 meses en muy buenas condiciones. Entonces, buen embalado, buen bodegado, unas bodegas que no tengan necesidad que entre la humedad, que entre la gotera del techo o que tenga yo o la posibilidad de utilizar las estivas. Siempre guarden con estivas para evitar la humedad del suelo o de las paredes. ¿Vale? Y me va a permitir entonces trabajar la sostenibilidad. Producción. Consejo, no nos queda más. Un buen manejo de la alimentación. Ese es el éxito. Un buen Cuba 22, un buen ryegrass, un buena marafalfa, que se reproducen solitas, buena humedad, son beneficiosas, es una alternativa más que nos da la naturaleza. Máxima producción a mínimos costos. Entonces viene la estabilidad en la oferta del forraje. ¿A qué quiere decir eso? Si yo tengo esa estabilización en la finca durante los 365 días, vamos a tener una rentabilidad. Los que han podido hacer los números, los que hemos podido calcular, una finca trabajada sosteniblemente tiene una producción entre el 30 al 40% de utilidad, de rentabilidad. ¿De acuerdo? Y con un 40% de utilidades, la finca es sostenible en el tiempo. ¿Gracias a qué? Ensilajes, a silvopastoril, a bancos mixtos forrajeros y la reconversión de la reforestación. Es dinero, nunca lo hemos cuantificado y ya en Colombia se está cuantificando. Están haciendo precisamente las leyes para poderlo hacer. Entonces los mayores ingresos. Vienen 4 que muchos lo han trabajado, ya lo tienen muy claro, es la producción de leche. Entonces, ¿cuánto produce mi vaca diario? Por favor, háganle el seguimiento. Entonces, ahí está el registro. Entonces, esa vaca que antes me producía 7 litros, hice mejoramiento de pastos, hice mejoramiento de bebederos, hice mejoramiento de la nutrición y me aumentó la leche, pasó de 7 litros a 9 litros, 10 litros. Carne, igual llevar los registros, los pesos. Si no hay báscula, entonces por favor la cinta bovivométrica.
Es una cinta muy sencilla para manejar, pero que me da una idea de cómo voy mes a mes. Procuren medir el ganado mes a mes, el mismo día. Entonces, si yo voy a pesar los 3 de cada mes, tiene que ser el 3 de cada mes para ir mirando. Si lo quieren hacer quincenal, bienvenido. Pero lo ideal es hacerlo mensual. Ganancia de peso mes. Igualmente la leche a diario. ¿Cómo está su ganado? Es una manera de hacer el seguimiento y poder decir si voy por el camino indicado o me estanqué. Entonces, ¿algo está pasando? No, hay que cada vez exigirle y pedirle más al ganado porque usted está haciendo todos los esfuerzos nutricionales de manejo y de la parte ambiental. Aguas potables, lavado y desinfección de bebederos permanente, no parásitos internos. ¿Cómo evitarlos? Pues con lavar muy bien los bebederos para evitar la fasciola hepática. Allí este caracol pequeñito que por la toma de agua contaminada llega el caracol a nuestro hígado, a nuestro ganado y empieza a perder peso porque no le deja progresar y la producción de glóbulo rojo, glóbulo blanco y se estanca el ganado. Perdemos peso o producción de leche. Entonces están estos dos elementos, por favor, que vamos a hacer el seguimiento a diario. En caso de carne, si pueden hacer pesos quincenales la berraquera, si pueden hacer pesos mensuales igual, entonces podemos estabilizar cuánta ganancia peso día en carne tengo, cuánta ganancia leche día tengo. Y viene la parte de maderas. Es una alternativa que le estamos trabajando fuerte los últimos años para que nuestras fincas también sean productoras de madera. Madera utilizada para la industria, madera utilizada para la misma finca, madera utilizada para la vereda, el cómo estabilizar entonces esa producción. Y vienen los servicios ambientales. Ya la normatividad en Colombia se está acercando más y para el 2021 y 2022 vienen la parte de legislación para la venta de servicios ambientales. ¿Cómo hacerlo? Con reforestación. ¿Cómo hacerlo? Con manejo integral de las fincas. Y eso es lo que queremos, pasar de fincas de pronto que fuimos contaminadoras por manejo, por pésimo manejo, pero que hoy día ya podemos decir, vea, estoy reforestando, estoy controlando el río, estoy controlando la ribera, pero además tengo bancos mixtos forrajeros para mi ganado y el manejo adecuado del agua, y eso se convierte en dinero, en pesos. Entonces, los servicios ambientales, ¿a qué se refiere? Ya el Ministerio de Medio Ambiente ha creado unas leyes para lograrlo. Y son estas leyes, el decreto ley 870 del 2017 y el decreto 1007 del 2018. Estas leyes están para empezar a aplicar en el 2021 y 2022. Viene la legislación, viene cómo ordenar la ley y cómo las fincas ganaderas pueden entrar a ser parte de la venta de los servicios ambientales. Entonces, por reforestar, por manejo de agua, manejo de suelo, manejo de aire. Entonces, la invitación para todos, para todas, por favor, es que miremos cómo convertimos mi finca también, porque está muy bien ordenada, muy buena productora y pasó de ser de contaminante a vender servicios ambientales por el manejo organizado, ordenado que se le está desarrollando a cada ecosistema y a cada finca. En esta parte yo los invito. A esto quiero invitarlos a que miremos el Fondo Emprender. El Fondo Emprender en Cundinamarca y en Boyacá tiene buenas alternativas y tiene buen manejo. El Fondo Emprender tiene más de 17.000 millones de pesos para el 2021. En esa parte, si yo lo llamo
a que miremos seriamente cómo podemos llevar recursos a la finca. El Fondo de Emprender nace de un dinero que se les multó a los empresarios que no pagaban adecuadamente los patrocinios de los muchachos. Entonces la ley dice que por cada 20 empleados usted debe tener un pasante SENA o un pasante universitario. Muchas fincas y muchas empresas no lo hicieron. Se les sacó multa. Con ese dinero se hizo un fondo que hoy día se llama el Fondo Emprender. Ese dinero se le está devolviendo a ustedes, los aprendices del SENA, estudiantes del SENA. ¿De qué edades? Desde 16 años hasta 100 años, 90 años, 100 años. Y pasan los proyectos inicialmente por un momento de innovación. El Fondo Emprender lo que quiere es innovar las fincas. Entonces, en ganadería, ¿qué podemos innovar? Mejoramiento genético. Podemos innovar toda la parte silvopastoril, es una innovación. Podemos pasar el proyecto para nutrición bovina a partir de harinas de todas las que producimos en mi finca para nutrir los animales. ¿Y cómo pasar ese proyecto? El Fondo Emprender trabaja desde un salario mínimo hasta 100 y pico de salarios mínimos. Eso quiere decir que el Fondo Emprender financia desde 1 millón hasta 149 millones, 149 millones algo, de acuerdo a los salarios mínimos que se financian. Entonces son dineros que podemos ir trabajando para llevar a nuestras fincas. Después de que usted pase el proyecto, el jurado se lo aprueba, hay que hacer los ajustes, hay que desarrollar toda esa parte. El primer requisito es ser estudiante SENA. En este momento usted ya es, porque está en el programa de SENA Emprende Rural. Ya con eso usted puede hacer. También para técnicos, tecnólogos o las personas que están haciendo especialización técnica en el SENA. El Fondo Emprender es una alternativa, aprovechémosla. El fondo es muy exigente en la parte de innovación, que sean proyectos innovadores. Entonces, en las fincas que ustedes están desarrollando hay mucha innovación. Uno es la nutrición bovina. ¿Cómo adquirir la nutrición a partir del desarrollo de mi finca? Por eso la estrategia de bancos mixtos forrajeros, por eso pastos de corte, por eso cómo deshidratar y hacer harinas, que desde ahí yo puedo hacer toda la parte nutricional. Entonces, les dejo la inquietud, por favor, el decreto ley 870 del 2017, léanlo, vamos a analizarlo, cómo podemos aplicar a ellos, acercarnos a las oficinas del ministerio, de la CAR, frente a la venta de servicios ambientales, cómo desde mi finca yo puedo vender esto. Y por favor, Fondo Emprender del SENA, ahí hay un dinero, hay que formular un proyecto. Ese proyecto se lo asesoran todos los profesionales del Fondo Emprender. Profe, que yo no sé de contabilidad, ahí está el asesor. Profe, es que yo no sé nada de mercados, no tengo idea de cómo se hace el mercado. Profe, ¿cómo se hace la implementación de mi finca para convertirla en empresa ganadera y legalizarla como empresa y poder aplicar al Fondo Emprender? Todo eso es lo que quiere el Fondo Emprender para que la sostenibilidad de la finca sea económica, ambiental y en tiempo, es decir, que la finca siga produciendo cada vez más y mejor en el tiempo. Profe, La invitación es al Fondo Emprender también. profe, Sí, señor, lo escucho. ¿me puede hacer un favor? ¿Por qué no nos graba ese par de decretos que están muy interesantes? Con mucho gusto. Ese va en el material que les envío a su correo. Terminando la clase, yo la grabo y se la envío a su correo. También está en el canal de YouTube González Mantilla Juan Carlos. González Mantilla Juan Carlos. Ahí está la clase con todo el material. Con mucho gusto, claro que sí. Y también a su WhatsApp. Gracias, profe. ¿Vale? Gracias, Con mucho gusto. Toda la tareita, mis queridos productores, mis mujeres emprendedoras, mis mujeres de la parte rural.
están toda la parte económica para llevar a las fincas. Para la mujer rural sí que hay beneficios. Por favor, hay que empezar a entrar al Ministerio del Interior, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social con la parte del SENA. Entonces, el dinero está, es cómo empiezo a mejorar las fincas, cómo empiezo a hacerlas sostenibles y empezar a llevar dineros del Estado que por derecho tienen los ganaderos para mejorar sus fincas. Uno es servicios ambientales. Dos, todos los proyectos de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca. Tres, el Fondo Emprender del SENA. Cuatro, todo para mujeres. Se está ayudando muchísimo a la mujer rural. Entonces, tanto para ganadería como para avicultura, apicultura, toda la parte de capricultura, caprinos, está todo el desarrollo de esas convocatorias. La invitación es a trabajar. Si necesitan asesoría del Fondo Emprender, igualmente tengo el contacto. El director del Fondo Emprender en Villeta es Luis Alejandro Sánchez. Con mucho gusto les doy el teléfono para que pidan cita, les cuenten la idea de negocio. Hay que primero llevar la idea de negocio en mi finca. Mi idea de negocio es producir harina de leucadena, producir 2-3 toneladas a semana. Hermano, ¿cómo es el proyecto? ¿Para qué se utiliza? Ah, no es que es para nutrición bovina, es que es para nutrición en producción de leche, en producción de carne. Ah, bueno, entonces son proyectos innovadores. Profe, no, que es que yo quiero hacer mejoramiento genético en mi finca y quiero tener un proyecto y hacer transferencia de embriones. Claro, ¿cómo le ayudamos en la parte económica, en la parte financiera y en la parte técnica? Profe, yo no sé nada de transferencia de embriones. Entonces hacemos la capacitación, miramos los laboratorios que tenemos en el SENA, qué material tenemos, cómo podemos hacer un proyecto, se formula, están los asesores para hacer esa parte. Entonces, por favor, entramos www.sena.edu.co, picamos en Fondo de Emprender y miramos todos los proyectos que se han aprobado en los últimos 15 años. Está toda la parte de ganadería, está toda la parte de avicultura, está toda la parte de nutrición animal, todos los proyectos que se han hecho. Y lo interesante del Fondo Emprender es que es un préstamo que si usted cumple los 2 siguientes años de haber hecho el del desembolso, entonces mi proyecto que me desembolsaron 130 millones, cumplí, di el número de empleos, empezando por el mío, ¿cierto? ¿Cuántos empleos da su proyecto? Mi proyecto da 4. El mío, el de mis 2 colaboradores y el del contador. Ah, bueno, ¿y cómo se financia y cómo es? Y si usted cumplió y pasó la auditoría los 2 años siguientes al desembolso, le condonan la deuda, condonar la deuda. ¿Qué es condonar? Pues que usted cumplió con todo y el crédito no se cobra. El crédito se le da y se le otorga al Aprendicena en el 100%. Entonces, ahí les dejo la inquietud del Fondo Emprender. Decreto Ley 870 del 2017, Decreto 1007 del 2018. Toda la reglamentación va a salir para el 2021. Se pensaba hacer para el 2020, no, por todo lo que ustedes ya conocen y todo lo que ha sucedido. Entonces viene la reglamentación de las fincas y el cómo poder acceder a estos beneficios, por favor. Ministerio de Agricultura tiene todos los proyectos para el desarrollo económico de las fincas. Aprovechémoslos, es por ahí. Participemos en las convocatorias. Muy bien, entonces con esto voy cerrando el curso. Esta es la última clase que tenemos virtualmente,
pero de aquí en adelante sigan contando conmigo. Que ayudo, que apoyo las actividades que hagan en las fincas y que ya haya apertura de la cuarentena y podamos viajar. Invítenme a su finca, invítenme a hacer ensilaje, invítenme a hacer división de potreros, planeación de fincas, encerramientos, cultivos, en bancos mixtos forrajeros. Invítenme, por favor, allá estaré. Entonces vamos a ir cerrando la presentación con estas gracias por su atención. Queda todo por hacer en sus fincas, el mejoramiento, por favor. Bancos mixtos forrajeros, toda la parte de mejoramiento de praderas, leguminosas, gramináceas, implementar, por favor. Y los bosques. Hay estos bosques que me generan un microclima para tener una finca para muchos siglos. Que nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos sigan conservando esa finca que tanto nos costó y le costó a nuestros padres y abuelos. Muy bien, entonces voy a salirme aquí de la presentación para que podamos hablar, para que las preguntas que tengamos las podamos ir aumentando. La grabación, como en todas las clases, siempre llega a su correo, llega al canal de YouTube y llega a su WhatsApp. No es sino hacer clic sobre el link que yo les envío y tienen la clase hoy con todo este material. ¿Vale? Entonces vamos abriendo micrófonos. Por favor, yo estoy aquí cerrando la pantalla para que nos podamos ver. Las preguntas, las inquietudes, por favor, que tengan, sigan contando conmigo. Hoy ya finalizamos como grupo, como encuentros virtuales, para que vayamos mirando entonces todo lo que viene en las fincas y el desarrollo. Buenas tardes. Sigo cerrando la pantalla. O sea, la salida. Profe, muchas gracias por todo. No, con mucho gusto. Profe, Con muchísimas mucho gusto, gracias. Conmigo, por favor, los recursos. Lo que quiero es que lleven recursos a sus fincas, poder establecer nuevos mecanismos de inyección de capital a sus fincas. Les recomiendo lo del Fondo Emprender. Ahí hay una platica que hay que utilizarla. Es una platica que no es nada del otro mundo poder tener acceso a esa plata. Muchos de conocimientos, para eso están los asesores del Fondo Emprender. Esa plata es de ustedes, es para ustedes, para los aprendices SENA. En cuanto a certificaciones, los que necesiten la certificación del grupo, yo estoy subiendo una primera semana de diciembre, y la certificación a mediados de diciembre ya la pueden bajar por SENA Sofía Plus. Entran a www.SENA Sofía Plus, ahí le piden su número de cédula y ahí le aparecen todos los cursos que usted ha hecho con el SENA. Todos los cursos año a año, y usted puede imprimir, puede bajar la impresión o lo puede bajar para tenerlo virtualmente sus títulos. Profe, entonces les agradezco, una bendición haberlos conocido. Tengamos la oportunidad de trabajar presencialmente en sus fincas. Cuenten conmigo, que ayudo, que colaboro para poder ir trabajando esta parte. Profe, muchas gracias. La otra semana